todos y a todas. Bienvenidos a este tercer taller dentro del Datatón. Hoy vamos a tener con nosotros a José Norberto Mazón, hablándonos de recolección y integración de datos con la herramienta de Pentaho. Norberto es coordinador académico de la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja y es profesor titular de esta universidad. Además es miembro de investigación del Grupo WAKE, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Ha sido también subdirector de Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica Superior y coordinador de la cátedra telefónica de la Universidad de Alicante sobre uso y aplicaciones del Big Data. Y su trabajo de investigación se centra en la gestión de datos abiertos, integración de datos e inteligencia de negocios en escenarios Big Data y en el diseño de aplicaciones web intensivas en el uso de datos. Yo creo que la sesión de hoy os va a ser de gran utilidad para toda esta competición y ya, bueno, como va a ser una sesión eminentemente práctica, aparte de la introducción que al principio nos vaya a hacer Norberto, ya sabéis que podéis levantar la mano. Si Norberto nos ve, intentaré yo comunicarme con él. Podréis también, en algún caso, si tenéis alguna duda, compartir la pantalla. Ya os dejo con José Norberto. Cuando quieras. Muchas gracias, Toñi, por la presentación. Y nada, encantado de estar aquí en este taller para esta Datatón. Antes de compartir la pantalla, sí que quisiera comentar, bueno, como al final las personas inscritas a este Datatón pues tienen unos conocimientos heterogéneos de toda la temática. Algunas personas pues saben más de unas cosas, de otras, etcétera. Voy a intentar hacer, digamos, ser muy básico en algunas cuestiones, empezar desde los conceptos muy básicos, pero a la vez intentar llegar hasta un nivel de profundidad que a todo el mundo le permita poner en práctica esta herramienta en sus proyectos, ¿sí? ¿De acuerdo? Aún así, por supuesto, quedo a vuestra entera disposición para cualquier pregunta, incluso orientada a los proyectos que esté llevando a cabo. De tal manera que lo que podemos hacer, si os parece, es una estructura de taller de la siguiente manera. Hacemos, pues por ejemplo, hasta más o menos 1 hora y media, hasta las 5:30 o más o menos, hacemos una primera parte. Luego hacemos una media horita de descanso para tomar un café tranquilamente, descansar un poco. Y a las 6 continuamos hasta las 7:30. Y luego de 7:30 a 8 incluso había pensado que podemos entrar en una, bueno, dejo de compartir la presentación, la pantalla, estamos como ahora, entramos a lo mejor en una rueda de preguntas orientadas a, como veo que no somos muchos en sesión presencial, creo que se puede hacer, orientadas a resolver vuestras dudas que os hayan surgido en relación siempre a vuestros proyectos, y así pues, se puede hacer de una manera muy práctica, ¿no? Lo hacemos así. Toñi, ¿qué te parece? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, pues lo vamos a hacer así. Y nada, daros las gracias por estar en este taller. Voy a compartir ya directamente la presentación. Bueno, voy a compartir toda mi escritorio porque, bueno, vamos a hacerlo muy práctico. De hecho, ahora estoy viendo la herramienta Spoon de Pentaho Data Integration, que es la que vamos a ver. Esto lo iremos viendo con ejemplos en la sesión poco a poco. Y vamos primero a compartir lo que es esto. Muy bien. Bien, este es un taller sobre integración de datos abiertos, de datos en general, abiertos en particular porque, por eso le pongo el paréntesis un poco, ¿no? Esta herramienta, ahora lo vais a ver, se puede usar dentro de cualquier escenario para gestionar los datos dentro de la gestión, para integrar los datos que tengamos a nuestra disposición con el fin de poder usarlos de manera homogénea. Se llama Pentaho Data Integration. Tengo que decir que empezó denominándose de una manera, luego de otra, ahora la ha comprado otra empresa, Hitachi,
y se llama Hitachi Vantara, pero la denominación de Pentaho Data Integration, digamos que siempre está ahí, no se puede desprender de ella fácilmente, de esta marca, ¿no? Entonces, bueno, también ahí tenéis mi cuenta de Twitter, por si tenéis cualquier también consulta más allá del taller, pues podéis acceder a mí sin problemas y puedo resolver cualquier duda que os pueda surgir en relación a la integración de datos que tengáis que hacer para vuestra participación en la Datatón. Estoy a vuestra disposición. Fijaos, yo primero, yo sí que entiendo que este concepto, todo el mundo que se ha apuntado a la Datatón es consciente, ¿no? Pero al final, bueno, pues dar una pincelada muy breve de esa definición de datos abiertos, que hay muchas definiciones de datos abiertos, ¿no? Voy a ir a por una que son aquellos libremente accesibles y reutilizables, con una única condición, que es la de la atribución, ¿de acuerdo? Evidentemente esto es una definición porque esas condiciones, esa condición puede ir más allá, efectivamente, de la atribución. Pueden ser muchas más condiciones que al final se tienen que integrar dentro de una licencia. Al final pensemos que unos datos son abiertos primeramente porque cumplen con unas características legales, evidentemente no atentan contra ninguna propiedad de protección de datos, pero que también tienen esas condiciones recogidas en una licencia, ¿de acuerdo? Esto es importante porque será esa licencia la que nos marque esas condiciones de utilización o de reutilización. Y luego, evidentemente también, si el objetivo de esos datos abiertos es que se reutilicen, pues tienen que tener unas características tecnológicas que hagan que sea reutilizable, ¿no? Un formato adecuado es mejor que otro para conseguir cierta calidad también en los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver unas pequeñas pinceladas, ¿no? Esto yo creo que está claro. No obstante, igual, cualquier duda me la consultáis, ¿eh? Porque a veces yo vengo con una idea, es muy difícil, creerme, saber que hay una audiencia con conocimientos heterogéneos y poder adaptarnos, ¿no? Pero lo intentamos y cualquier duda a vuestra disposición. Bien, entonces estas licencias, pues hay muchísima tipología de licencias. Yo os he comentado antes, una licencia no es más que una serie de condiciones que van a regular el uso de los datos, ¿sí? Y por eso son abiertos, en verdad. Hay unas licencias recomendadas por la Open Knowledge Foundation, como la Creative Commons Attribution 4.0, pero también hay otras licencias, por ejemplo, como la Open Database License, hay licencias tipo. Entonces, bueno, también, bueno, de hecho, os vais a encontrar también con que muchas entidades ofrecen datos en abierto usando una licencia creada al efecto, ¿no? Un ejemplo es el Ayuntamiento de Zaragoza con ese aviso legal que tienen de condiciones, que además es interesante porque lo hacen por una finalidad, es decir, porque a veces lo que son las licencias, por ejemplo, la Creative Commons, pues tiene un conjunto de condiciones, como pueden ser, hemos dicho, la atribución o compartir igual, por ejemplo, no obtener un beneficio económico de lo que vas a hacer. Entonces, al final son una serie de condiciones predeterminadas que se seleccionan. Pero si tú quieres hacer algo más concreto para tus datos como publicador de datos, pues al final necesitas de alguna manera ponerlo en una licencia ad hoc, como hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza y otros ayuntamientos para poner sus datos en abierto. Lo que hacen es decir, bueno, pues puedes reutilizar los datos cumpliendo ciertas reglas, muchas de ellas son condiciones equivalentes a una Creative Commons, por ejemplo, pero tienen algunas, por ejemplo, pues que en el producto que hagas, bueno, en la solución que hagas, en el producto que hagas utilizando estos datos, por ejemplo, no puedes decir ni puedes insinuar que el Ayuntamiento de Zaragoza está apoyando tu proyecto. Por ejemplo, fijaos, ¿no? Es algo que es difícil, si no imposible, de poner con una Creative Commons. Sin embargo, esto en una entidad que publica datos, pues lo va a querer hacer, ¿no? Para evitar que alguien se aproveche un poco de esa marca institucional, vamos a decir, ¿no? Esto es importante. Por lo tanto, primer paso, pues importante el tema de las licencias, ¿no?
Bueno, aquí hablamos de lo que os hablaba de Creative Commons, que son esas 4 condiciones cuya combinación hace que podamos crear licencias, el reconocimiento, que es reconocer explícitamente al autor. Os vais a encontrar con este tipo de licencias seguros, son las más abiertas, pero también condiciones de no comercial, es decir, no hacer uso comercial, no hacer uso de no hacer una obra derivada, compartir igual, etcétera. No voy a entrar más en detalle porque entiendo que esto que seguramente lo conozcáis. Si no, os vuelvo a repetir, a vuestra disposición para solventar cualquier duda, y de todas maneras esto es un conocimiento sencillo de indagar en Internet con una simple búsqueda, y hay desde tutoriales hasta, en fin, hay mucha información al respecto, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poquito más de información en cuanto a esas combinaciones de licencias. Bien, si nos vamos a los formatos, que es un poco más la parte más tecnológica, podemos decir, y al final de lo que se basa es que los formatos que hay en abierto puedan ser aprovechados para su reutilización de manera más inmediata o más potente. ¿Sí? Entonces, sí que es verdad que hay un modelo, el más ampliamente utilizado porque es el más sencillo, de, vamos a denominar, de calidad de datos abiertos en cuanto a su reutilización, que es el modelo de 5 estrellas. El modelo de 5 estrellas, al final, es muy básico porque consiste en que a un conjunto de datos yo le etiqueto, digamos, con una puntuación que es que se hace en base a un número de estrellas, ¿no? De tal manera que cuanto más estrellas, el máximo es 5, más útil va a ser más útil no, más fácil es ese conjunto de datos de cara a su reutilización. Entonces, fijaos, los datos que están disponibles en la web, independientemente de cómo estén, de qué formato sea, son los que tienen una estrella. Podemos estar hablando de un PDF, pues un PDF que está en la web con unos datos, pues imaginemos, ¿no? Hablando de alguno de los objetos que tenemos en la Datatom, pues datos agrícolas, ¿no? Imaginaos que tenemos un informe de datos agrícolas, que es un PDF que está en la web, que contiene muchos datos, pero bueno, ahí están incrustados en el PDF. Esto, pues a veces se puede hacer complicado de obtener esos datos, recolectar esos datos en un formato que permita un análisis posterior, y hace falta horas de picar manualmente datos, posiblemente, y más imaginaos si están pasados unos CR escaneados, en fin, esto, la diversidad es bastante, pero bueno, el tenerlos ya ahí en la web de manera abierta, pues ya se le puede considerar que es algo útil para ser reutilizados, y por lo tanto se le puede asignar una estrella. Tenemos 2 estrellas cuando los datos se publican en un formato estructurado, y el ejemplo es usar una aplicación tipo hoja de cálculo como Excel, y ahí ya los datos están estructurados y es muchísimo más sencillo el poder recopilarlos. Si esa aplicación no es propietaria, es decir, si los datos están publicados en un formato estructurado, pero se pueden leer independientemente de la aplicación, y más en un formato no propietario, decimos que tienen 3 estrellas. Y luego, a partir de ahí, si identificamos los datos mediante una URL única, de manera que se puedan interpretar, porque le puedo asociar un contenido semántico, por ejemplo, pues ya estaríamos hablando de 4 estrellas. Y si ya los datos están vinculados unos con otros, es decir, estamos en el concepto de dato abierto enlazado, de Linked Open Data, pues ya le asignamos las 5 estrellas. Fijaos, cuanto más estrellas, más se favorece la reutilización, ¿de acuerdo? También tengo que decir que esto un poco a veces es entre comillas. Nosotros ahora acabamos de terminar un trabajo de investigación donde hacemos una experimentación en cuanto a la sencillez, entre comillas, vamos a decir, por explicarlo de una manera muy, muy rápida, la sencillez entre usar datos o reutilizar datos 3 estrellas y datos 5 estrellas. Es decir, ¿qué es más sencillo? Pues, bueno, en determinados escenarios a lo mejor es más sencillo tener 3 estrellas. Pero bueno, no voy a entrar a este debate que es muy apasionante, pero quedémonos con esto, ¿no? Cuanto más estrellas mejor,
y porque más se favorece esa reutilización. Y aquí tenéis, bueno, un poco una pirámide, una figura mnemotécnica un poco de qué serían esas 5 estrellas, ¿no? El camino hacia esas 5 estrellas, ¿no? Bien, y sí que os quiero dar unos recursos también interesantes porque al final sí que creo que tenemos que ser conscientes y dentro de también apoyar una serie de valores que creo que son interesantes entre todas las personas que participan en esta Datathon, creo que tenemos que estar alineados con este llamamiento que hace ya pues 10, 11 años hizo Tim Berners-Lee, que sabéis que es el creador de la web, el creador de la web en su momento, que hizo un llamamiento de que bueno, el llamamiento lo hizo evidentemente en inglés, en un par de charlas que tenéis por ahí. Como esta presentación también, aparte del vídeo que estará colgado, la presentación también, podréis acceder a toda la información que os pongo aquí. Y entonces en una de sus charlas, él hace un llamamiento de disponer, de que era necesario que la comunidad dispusiera de datos en crudo, de datos como materia prima, inmediatamente. Y hacía ese llamamiento de raw data now. Es decir, tenemos que tener los datos en crudo, no procesados, en crudo. Ya los procesaremos como toque, ¿no? Por ejemplo, en este evento en el que estáis participando, en esta Datathon, si los datos los necesitáis en crudo, ¿para qué? Para trabajarlos y poder generar una solución para alguno de estos retos, para resolver alguno de los problemas relacionados con estos retos, en base a pues, unos análisis, en base a todo ese tratamiento, esa gestión de los datos que vais a hacer. Esto, claro, evidentemente, este llamamiento que está implícito también en este tipo de eventos, de competiciones, pues ya lo dijo Tim Berners-Lee en su momento. Os dejo esas 2 charlas TED que son súper interesantes. Es muy interesante verlas en orden. La primera porque habla precisamente de esa nueva web, de esa web semántica, de esa web de datos enlazados, la web de los datos, que llama él. Charla de 2009, creo recordar, y luego al año siguiente, 2010, hace una charla recordando un poco, desde que dio la charla anterior, el año que ha pasado, pues algunos de los acontecimientos y cómo ese llamamiento está o empieza a tener sentido. Son 2 charlas, la verdad, bastante inspiradoras. Os recomiendo totalmente que las veáis, totalmente, son muy interesantes. Bien, bueno, estos datos que Tim Berners-Lee comenta que tienen que ponerse a disposición de manera raw, ¿no? O como materia prima. A mí me gusta denominarlo como materia prima, porque al final, bueno, se puede traducir como datos en crudo, pero creo que me gusta como materia prima porque la materia prima, la palabra materia prima implica que se va a procesar para conseguir algo. Y entonces esto del dato abierto para mí es una materia prima. Por ahí en alguna charla que tengo de algún evento también lo comento, es decir, los datos abiertos como materia prima, porque es que son una materia prima y vosotros de hecho en esta competición, en esta Datathon, lo vais a usar como materia prima, ¿no? Bien, pero fijaos, ¿dónde podemos encontrar o dónde las instituciones publican sus datos? Las publican en portales de datos abiertos. ¿Por qué? Porque al final son sitios web, portales de datos abiertos son sitios web que permiten con bastante facilidad que haya terceras personas o que haya, bueno, cualquier persona, en verdad, que consulte y reutilice esos datos, consulte los datos, los obtenga, ¿de acuerdo? Y además es que es interesante porque están enfocados en el dato, no en el documento, sino como una página web normal. Es decir, si nos vamos a cualquier página, al final la unidad principal de interacción con el usuario web es la página web, que es un documento. Aquí está enfocado al dato. Esto lo consiguen, no voy a entrar en detalle en esta charla, pero lo consiguen con siguiendo ciertos estándares de catalogación de datos, como DCAT, por ejemplo, que está teniendo además bastante éxito, no solo a nivel nacional ya desde hace tiempo, sino a nivel europeo. Es un estándar de la W3C para catalogación de datos, donde el backbone de ese estándar al final es que tenemos un catálogo de datos
que ese catálogo de datos tiene conjuntos de datos, datasets, y que esos datasets tienen distribuciones que llaman o recursos que son precisamente los conjuntos de datos que yo me puedo o descargar o acceder a través de una API con el fin de reutilizar. Son los datos en sí. Es decir, ese backbone está bien, que sí que está bien que lo comente, porque verdaderamente todos los portales de datos abiertos siguen esto. Es decir, hay un catálogo. El catálogo se compone de conjuntos de datos y los conjuntos de datos a su vez contienen esos recursos, que son esos bien ficheros CSV o de cualquier formato, bien un acceso vía API, bien un acceso vía endpoint SparkQL, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se consulta el dato en sí. Y al final, bueno, todo esto acompañado evidentemente de una cantidad de metadatos que me permite saber la última vez que se actualizó el dato, quién es el propietario del dato del publicador, la licencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es importante. Tengo unas pequeñas capturas de pantalla de esto, ¿no? Ahí tenemos pues el portal de datos abiertos a nivel nacional del gobierno español, Datos Goves. Pues ahí tenemos el catálogo, ahí pues dentro del catálogo pues puedo hacer una búsqueda por el portal, pero también puedo hacer una exploración por categoría o incluso por formato, incluso por publicador, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez que encuentre lo que yo quiero, pues ahí tengo una ficha, fijaos, que es el conjunto de datos. En este caso, ese conjunto de datos era de valores climatológicos normales publicado por la Diputación Provincial de Cádiz. Muy bien, pues ahí tengo la distribución, y ahí es donde está el recurso en sí, ¿vale? De hecho, lo llama distribución de los valores climatológicos, un CSV que me puedo descargar, pero luego una información adicional también de ese conjunto de datos. Fijaos, fecha de creación, actualización, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y portales de datos abiertos, en verdad, pues se usa un software que es el Data Management System, es decir, es la plataforma de publicación de datos, el sistema gestor de datos. Esto es en contraposición con el Content Management System, que habéis oído hablar, por ejemplo, de WordPress, ¿no? Pues WordPress es un gestor de contenido. Aquí lo que estamos gestionando es datos. Y hay varios, CKAN de código abierto y es muy utilizado, a nivel europeo utilizadísimo, ¿de acuerdo? Y Sócrata es muy utilizado también, sobre todo a nivel estadounidense, muy utilizado, muy potente. Esto hay una empresa por detrás, es decir, no es un proyecto de código abierto, pero es muy potente también. Al final, de cara a lo que nos interesa a nosotros, que es ser consumidores de estos datos, los portales abiertos basados en cualquiera de estas dos sistemas o de cualquier otro nos van a dar la misma potencia para lo que queremos, ¿no? Y bueno, sí que tengo aquí un ejemplo puesto porque el CKAN, tanto Sócrata como CKAN, tiene un API para acceder. Esto un poco lo dejo a lo mejor a los más aventajados, aventajadas, ¿no? Es decir, si en lugar de descargar los ficheros de datos, para vuestros proyectos de la Datatom, lo que queréis es acceder a ellos usando el API directamente con tal de hacerlo mucho más dinámico, lo podéis hacer, que sepáis que tanto CKAN como Sócrata tienen un API, y aquí os pongo algunos ejemplos que podéis entrar ahí también y echarle un vistazo, y enseguida luego tendréis en cada portal de datos abiertos la documentación de cada API, pero seguirá un poco este sistema, y al final vais a poder acceder no solo descargando de manera o en tiempo de diseño, no solo descargando en tiempo de diseño los conjuntos de datos, sino en tiempo de ejecución vais a poder acceder a los datos de manera dinámica también. ¿De acuerdo? Esto es interesante, ¿eh? Lo pongo ahí como recordatorio. No, evidentemente, esto no tenéis que hacerlo en la Datatom ni mucho menos, pero lo pongo como un elemento que podéis usar si os apetece, si os viene bien y si lo veis interesante, ¿eh? Bien, y ya entramos en detalle. Fijaos, aquí en un portal de datos abiertos, pues puedo tener muchísimos datos, pero aparte otros que pueda tener de otras fuentes, aparte datos que puedo recopilar, en fin, de cualquier institución que los pueda también ofrecer en abierto. Bien, fijaos, al principio cuando se presentó la Datatom en la mesa redonda, se comentó una idea y viene precisamente ahora a colación, y es que o sea, el cómo hacer
vuestra propuesta, vuestro proyecto más atractivo implicará, lo más seguro, el que consideréis diversos datos de diversas fuentes y lo que hagáis sea un planteamiento, vamos a decir, integrador de los datos, ¿no? Claro, y para eso hace falta integrar estos datos, es decir, verlos como de una manera homogénea. Integrar datos al final no es más que transformar unas fuentes de datos que tengo X de 1 a n, las que quiera, transformar fuentes de datos en un destino de datos con un esquema, vamos a decir, y con unas instancias acorde a las necesidades que pueda tener de información. Es decir, yo primero tengo unas necesidades, vosotros en la Datatón, pues tengo una, a ver, quiero hacer un sistema predictivo que use tales variables, tales datos, tantos indicadores, vale, pero unos los tengo en el INE, otros los tengo en el Banco Mundial, otros en Eurostat, en tal. Otros dan a venir de datos abiertos del portal Dades Obertes de la Generalitat Valenciana. Fijaos, tengo muchos datos de diferentes, seguramente naturaleza, formato, etcétera, etcétera, en diferentes fuentes de datos, pero lo que quiero es un esquema único con el fin de poder analizarlo convenientemente. Vale, ¿y cómo hago esto? Pues evidentemente hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a entrar primero en detalle, o sea, primero vamos a hablarlo conceptualmente, ¿de acuerdo? Y luego una manera de hacerlo es precisamente la herramienta que vamos a ver hoy, que es la de Pentahost Integration. Entonces, fijaos, esto es nada, una figura muy tonta y muy informal, no es nada formal, evidentemente, es decir, de integración de datos os puedo asegurar que se han publicado artículos y artículos y se siguen publicando y libros y, en fin, y de diversos ámbitos, ¿no? Es decir, porque es un mundo, bueno, apasionante y con unas problemáticas, vamos, aquí vamos a ver algunas, pero las problemáticas, como os podéis imaginar, son grandes. Pues, fijaos, no se trata más de que las diferentes esquemas e instancias de datos, no solo las instancias de datos, sino los esquemas de datos, de entrada, de fuente, poder hacer una transformación X para poder conseguir un esquema e instancias únicas. Y esto es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Para conseguir ese acceso homogéneo, ese acceso uniforme a fuentes de datos, ya sea porque tienen diferentes formatos, o tienen un CSV, base de datos relacional, JSON, fijaos, y cada vez más, es que hoy en día cada vez voy a tener más, diferentes formatos, porque pueden ir saliendo diferentes tecnologías con diferentes necesidades que impliquen pues ciertos formatos diferentes. Incluso dentro de los mismos formatos a tendencias interesantes que haya que considerar. CSV, por ejemplo, sabéis que hay un working group de la W3C para adición de semántica de metadatos, vamos a decir, de manera genérica, a los CSV, con anotaciones externas, etcétera, etcétera. Pues fijaos si esto pues habría que gestionarlo, ¿no? Cuando necesito usar esas fuentes con otras. Pero también diferentes tecnologías. Me quedo en base de datos relacionales. No es lo mismo atacar a una base de datos Oracle que a un SQL Server, que a un SQLite o en fin, a cualquier otra, ¿no? A un Access, ¿no? Aunque, bueno, esto de que sea una base de datos relacional Access, pero bueno, también, ¿de acuerdo? Entonces, diferentes tipos de acceso. Pues puedo atacar mediante JDBC, servicio web, como ataco, ¿no? Pero es que incluso eso, incluso cuando todo eso está solventado, resulta que los datos pueden tener diferentes esquemas y hay que ver cómo equivalen, cómo se mapean, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de información donde pues hay estudiantes que asignaturas que pertenecen a ciertas titulaciones, pues evidentemente, seguramente si hay un diseño normalizado como debe ser, pues habrá una tabla de asignatura con su código, nombre, tal, la titulación, con una clave ajena a otra tabla titulación donde están los datos de la titulación. Bien, pero seguramente me pueda encontrar en muchísimas ocasiones que esté desnormalizado en una única tabla asignatura donde esté también el contenido, los datos de la titulación. Evidentemente eso puede ser.
y puede ser que de alguna manera tenga que considerar ambas cosas en un único fuente de datos, vamos a decir, en un único destino de datos, vamos a decir, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera tendré que considerar ese acceso uniforme a estos diferentes esquemas también, ¿no? Esto también es necesario. Bien. Y bueno, vamos a ir hablando un poco de los formatos aquí. De los formatos yo sé que también esto es muy básico. Voy a pasar muy por encima. Igual, lo vuelvo a repetir, quedo a vuestra disposición para cualquier otra pregunta, ¿no? Por si acaso algo no ha quedado claro, cualquier cosa, ¿no? CSV. CSV es un formato que normalmente usaréis, ¿eh? Que es la manera o una de manera que tenemos de los datos tabulares, es decir, esos datos que están en forma de tabla, ¿no? En forma de columna y filas, digamos, representarlos en un fichero de texto, en un fichero plano, de tal manera que cada línea en el fichero es una fila de datos y cada valor se representa por un separador, que suele ser un punto y coma, una coma, por eso es comma separated values, el tipo de archivo, y separándolo puedo hacer la separación en columnas, de tal manera que tengo filas y columnas, y ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Primera fila, tengo a Pepe 3403-181. Segunda fila, María 3203-690. Así. Fijaos, yo ya incluso podemos ir viendo qué significa cada cosa, porque ahí fijaos que no ponemos qué significa cada cosa. ¿Por qué? Pues se puede adicionar una cabecera con la semántica asociada a cada una de las columnas, que por cierto también se llaman campos. A mí me gusta denominar las columnas, pero bueno, campos también. Sí. Entonces, vemos que en este CSV tengo almacenadas diversas instancias de algo que podrían ser clientes o podrían ser pacientes o podría ser lo que fuera, del cual voy a saber su nombre, su edad y su código postal. Y empiezo y tengo tres. Tengo a Pepe con la dada de estos datos, a María, a Ana, ¿de acuerdo? Y así puedo almacenar esa información. Por otra parte, bueno, puedo también entrecomillar, por ejemplo, si el delimitador es una coma y tengo un campo dirección y en ese campo dirección me aparece una coma también, pues puedo tener un delimitador que sea, por ejemplo, las comillas, las dobles comillas, con el fin de que la coma en ese momento, lo que se está dentro del delimitador, no se asocie a que sea una columna nueva, ¿no? Por ejemplo, pues Gran Vía, 16, pues como está entrecomillado, la dirección entera es Gran Vía, 16. No está por una parte Gran Vía y por otra parte 16, ¿no? Bien, luego tenemos otros formatos como XML, que es un formato de etiquetas muy, muy usado sobre todo para intercambio de información entre plataformas, para estructurar información. La información XML se dice que está en un formato semiestructurado y bueno, es interesante entre ellos, por ejemplo, es interesante porque separa el contenido de la maquetación, ¿no? Es decir, por una parte tengo el contenido de los datos y por otra parte podría decir cómo quiero que se muestren esos datos. Está bien. Un ejemplo, bueno, tiene esa pinta, no voy a entrar mucho más en detalle, es decir, se compone una serie de etiquetas abierta, cerrada, cada etiqueta es un concepto, vamos a decir, un elemento y al que dentro de la etiqueta se le da un valor. En este caso, por ejemplo, tengo el Quijote y lo inserto, digamos, dentro de la etiqueta título, con la apertura y el cierre de la etiqueta, y eso lo que me está diciendo es que el Quijote es el título de algo, no sé de qué, pero de algo. Y Cervantes, que es el autor, y lo encierro entre las etiquetas y sé que es un autor, no sé de qué, pero de algo. Por eso luego puedo crear etiquetas para añadirle otro significado. Por ejemplo, pues decir que es un libro, ¿no? Y entonces me creo la etiqueta libro, y abro libro, pongo título y autor, los que tenía antes, el Quijote de Cervantes, y cierro el libro y ya sé que el Quijote es un título de un libro que escribió un autor de libros, un escritor que es Cervantes, ¿no? Por ejemplo, puedo hacerlo así. Y así puedo crearme yo toda la estructura de significado semántica, ¿no? Que de hecho al final esto es la base de muchos de los vocabularios, ¿no? Que se usan, que hay, que no tengo por qué crearme un vocabulario. Simplemente un vocabulario es esto que estamos hablando así a grosso modo, ¿no? En este caso de que un libro se compone de un título y de un autor. Pero bueno,
vocabularios hay muchos, hay estándares de muchos ámbitos y se pueden usar verdaderamente, ¿no? Es interesante. Que sepáis que HTML, como curiosidad, es el XML usado para crear páginas web, del dominio de página web. Por eso sus elementos son el párrafo, un título, una tabla, un enlace, lo que sea, ¿no? Es decir, lo que sea que sirva para maquetar y para visualizar esa página web, ¿no? HTML no es más que la versión, digamos, o la instanciación, mejor dicho, de XML para la web. Y luego tenemos no un equivalente, pero tenemos otro formato que ahora se ha puesto en boga últimamente, que es el JSON, el JavaScript Object Notation, que tiene igual el mismo propósito de intercambio de datos que el XML, pero es más interesante y más cuando hay unas cantidades de datos grandes a procesar y a intercambiar, y sobre todo en dispositivos como por ejemplo pueden ser de IoT, Internet de las Cosas, donde prima sobre todo que la batería, el gasto de batería es un recurso muy caro y que por lo tanto tenemos que mandar muy poquita información, pues hace falta que intercambiar los datos con la máxima, con el menos peso posible, vamos a decir. Entonces, pues se crean estos formatos de JSON, que seguro conocéis también, pues son formatos de parejas clave-valor, ¿de acuerdo? Pero en el cual la clave pues sí que es un término, por ejemplo, y el valor podría ser incluso un JSON nuevamente, ¿no? O sea que esto es equivalente al XML, pero con menos peso. Muy bien. Luego, fijaos, cosas que vamos a hacer con estos formatos, pues en estas transformaciones que hemos dicho, pues además vamos a hacer algo que es aumentar de alguna manera la calidad de los datos. Aumentar la calidad de los datos para que sea útil, ¿sí? Porque al final pensar una cosa, calidad de datos, ese término de calidad ahí, eh, la definición, una de las definiciones más aceptadas es la de fitness for use, es decir, la de que se la adecuación al uso en castellano, ¿no? La adecuación al uso quiere decir que los datos serán de menos o más calidad, no de manera absoluta, sino en dependencia de que sean útiles para el uso que se le va a dar, ¿no? Entonces, vale, pues tenemos que mejorar esa calidad en ese proceso de integración de datos también. Y se hará de varias maneras. Se hará pues haciendo una limpieza de datos, en fin, por ejemplo, generando claves. Pues si tengo en un conjunto de datos el término masculino o femenino para determinar, pues eso, el género de una persona, en otro conjunto de datos puedo tener una clave 0 para masculino, 1 para femenino, en otro hombre y mujer. Bueno, pues lo que quiero al final es, vale, lo que voy a hacer es que H va a ser hombre y M mujer para todo. Masculino H, 0H, hombre H, femenino M, el 1 en la otra base de datos M y mujer M en la tercera. Bien, esto lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Y lo debo hacer en ese proceso de integración de datos, pero luego también puedo hacer conversiones. Esto es muy útil también porque, fijaos, pues puedo convertir formatos de fechas o unidades de medida. Imaginaos que en un conjunto de datos las unidades de medida están en kilogramos, pero en otros está en onzas. Oye, pues tengo que hacer ese valor que tengo en una columna en diferentes bases de datos no tiene las mismas unidades de medida, por lo tanto no es equivalente. Lo podría hacer en ese proceso de integración de datos. Normalizar valores también, por supuesto, podría hacerlo también. Tenéis el ejemplo ahí de una dirección. Y luego operaciones filtrado, unión, multitud de operaciones. Y hoy precisamente lo que vamos a ir viendo son diferentes tipos de operaciones que puedo usar con esta herramienta. Y a mí sí que también me gusta englobar esto de la integración de datos en el mundo de la inteligencia de negocio, el business intelligence, que es de donde parte una arquitectura que es la arquitectura del data warehouse, de los almacenes de datos, que tenéis ahí en pantalla, donde estos procesos de integración de datos se denominan procesos ETL, procesos de extracción, transformación y carga. ETL viene de hecho de sus siglas en inglés, Extraction, Transformation and Load. ETL, ¿no? Entonces, fijaos, ahí lo tenéis en rojo, dentro de una arquitectura de Business Intelligence es tal que así. Es decir, bueno, al final hay muchas variantes, pero lo básico es esto. Es decir, tenemos un conjunto
de fuentes de datos de entrada que van a ser útiles para que un usuario, que lo tenéis a la derecha de la imagen, haga unos análisis, unas queries, unas consultas, pero claro, no las puedo hacer de manera distribuida, sino que las tiene que hacer centralizadas. Es decir, al usuario le tenemos que dar, entre comillas, una verdad única, un dato único, ¿no? Y para conseguirlo, en esta arquitectura tenemos en el núcleo un data warehouse que se llama un almacén de datos o un data mart, si estamos a nivel departamental más pequeño, vamos a decir, pero no deja de ser una base de datos centralizada, donde ahí tenemos que tener lo que hablábamos antes, un esquema único con unas instancias acopladas a ese esquema único, derivadas de todas las fuentes de datos. Y para eso se crean estos procesos ETL. ¿Por qué me gusta contar esto? Porque creo que es muy interesante a la hora de que diseñéis vuestra integración de datos, entre comillas, ¿vale? Que tengáis en cuenta estas tres etapas o estas tres partes. La extracción, la transformación y la carga. ¿De acuerdo? Porque aunque parece algo muy tonto, considerarlo siempre nos va a permitir mejorar en esta integración que hagamos, hacerla de manera más efectiva, ¿no? Y entonces yo pongo estas etapas y esto yo creo que es un consejo al final, se puede hacer como queráis, pero pensar siempre en la etapa de extraer, es decir, de dónde voy a recolectar los datos y tenerlo claro. Luego, evidentemente, al final de todo, la etapa de cargar, dónde tengo que cargar los datos, que al final en vuestro caso quizás sea pues en un CSV, ya, o a lo mejor lo queréis hacer de otra manera, pues como sea, pero a lo mejor puede ser un CSV, o en un JSON, o en lo que queráis en verdad. Pero por en medio, ya, digamos que te quitas de en medio el problema de la extracción, el problema de la carga, y en medio ya te puedes centrar en cómo vas a modificar esos datos, qué operaciones vas a hacer, cómo vas a limpiarlos, agregar más información, etcétera, etcétera, que es el proceso de transformación. Entonces yo creo que esto es bastante útil a nivel conceptual, a nivel de diseño. Es muy tonto al final porque no es que sea muy complejo, pero sí que nos posibilita un nivel de abstracción un poquito más elevado a la hora de diseñarlo, ¿vale? Eso es interesante. Ahora bien, fijaos, una vez que tengo esto, decir, bueno, vale, ¿y cómo hago la integración? ¿Cómo integro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Bien, seguramente muchos de vosotras, muchas de vosotras, ya estaréis pensando, bueno, pues seguro que puedo usar pues Python, puedo usar cualquier lenguaje de programación, etcétera, y muchos de vosotras, de vosotros, seguro también que lo sabéis hacer con esos lenguajes de programación, que no digo que esté mal, que digo que es fabuloso y súper interesante y creo que es una manera de hacerlo muy, muy interesante. Pero, fijaos, nosotros aquí vamos a ver otra visión, que es la de usar un modelo más visual. ¿Sí? Y aquí, fijaos, estas transformaciones de integración de datos se pueden hacer directamente programando, no es nada nuevo de hecho, es decir, no es que ahora pues usando Python esto se haya inventado, en fin, esto se hace desde siempre, es decir, en SQL, por ejemplo, pues se puede programar, por ejemplo, en PLSQL desde hace muchísimo tiempo, o podemos usar cualquier otro tipo de lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Para leer datos de un sitio, procesarlos, transformarlos y cargarlos en otro sitio, ¿no? En Java también, en Pig, en lo que queráis, en Python, etcétera, etcétera. Código. Nosotros lo vamos a hacer aquí mediante una herramienta más visual. ¿Para qué? Pues para que no tengamos que depender en esta datatón de las habilidades que tengamos como buenos o buenas programadores. ¿Sí? Que no quiere decir que al final no estemos aplicando las mismas habilidades, porque lo único que estamos haciendo es transformar un paradigma textual y usar un paradigma basado en modelos, que se llama. Es decir, vamos a crear modelos usando una interfaz visual de esas transformaciones de integración de datos y el código se va a generar automáticamente de esos modelos. Esto es una tendencia propia de la ingeniería del software, de hecho, que de un tiempo a esta parte, pues cada día va mejorando, donde
lo importante, digamos, es generar un buen modelo, o mejor dicho, unos buenos modelos, y a partir de ahí ir pudiendo generar código, en lugar de ponernos a codificar directamente, ¿no? Esto es interesante. Y es interesante también porque es mucho más mantenible, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vais a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con esta herramienta que es Pentaho Data Integration, que siempre se ha denominado como Pentaho Kettle, en verdad. Ahí tenéis también la dirección, también la pasó Toñi en un email que tendréis. Y Kettle es verdaderamente, Kettle o Pentaho Data Integration es un conjunto de herramientas. Es un conjunto de herramientas que nos permiten hacer estas transformaciones para integración de datos. No es que sea una herramienta única, son muchas. Y además hace ese juego de palabras con Kettle, porque Kettle es, digamos, en inglés, es como pues, cubertería, utensilios de cocina, vamos a decir, ¿no? Utensilios de cocina. Entonces, todas las herramientas son utensilios de cocina. De hecho, nosotros vamos a usar el editor gráfico para modelar esas transformaciones que se llama Spoon. Pero luego, si queremos ejecutar las transformaciones vía línea de comandos, usamos una herramienta que se llama Pan, que es cazo en inglés. O podemos hacer ejecuciones vía servidor. Fijaos, en lugar de ejecutar en local, podemos crear un servidor para ejecutar transformaciones. Es decir, esto tiene unas aplicaciones impresionantes, ¿no? En fin, y se llama Carte, Kitchen, y cada herramienta que sale tiene un número, un nombre, perdón, de un utensilio de cocina, ¿no? Y fijaos, Kettle también tiene un juego muy informático en sí, que es Kettle es un acrónimo recursivo. Es decir, Kettle viene de Kettle, Environment of Transportation, Transformation and Load. Perdón. Kettle, Transportation, Transformation and Load, Environment. O sea que es recursivo porque el acrónimo está dentro de la definición del acrónimo. En fin, una curiosidad informática. Vale, pues bien, esto es un poco lo que vamos a manejar. Bueno, he ido solventando dentro del Discord, de la plataforma que tenemos de comunicación, he ido solventando algunas cuestiones que teníais en cuanto a la ejecución de Spoon, porque, a ver, esto una vez que te lo descargas simplemente es descomprimirlo y en dependencia si estamos en Linux o en Windows o en Mac, pues usas, por ejemplo, el spoon.bat para Windows, el spoon.sh para Linux y para Mac también, aunque en Mac también hay un Data Integration app, una aplicación Data Integration que se puede usar también, ¿no? Es tan fácil, entre comillas, como desinstalarlo y ejecutarlo. Necesitamos que esté Java previamente instalado también. Y puede dar algunas cuestiones de compatibilidad, algunos problemas, pero en fin, si tenéis cualquier problema, avisadme y lo solventamos. Ahí tenéis el Discord para poder preguntarme cualquier cuestión. Hoy, como lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer muy... Bueno, si tenéis la aplicación, yo ahora en un momento dado os comentaré, si tenéis la aplicación haremos algún pequeño ejercicio, pero si no, pues nada, lo iré haciendo yo aquí y lo vais viendo también. Entonces, bueno, esto ahora lo veremos, ¿vale? Esto simplemente es una toma de contacto con una captura de pantalla, pero ahora lo vamos a ver, ¿eh? Antes de nada, claro, quiero explicaros qué es una transformación en Pentaho Data Integration. Estamos diciendo que la integración de datos consiste en transformar datos de múltiples orígenes a un destino, ¿vale? Por lo tanto, si es transformar datos, habrá que hacer transformaciones, ¿vale? ¿Cómo las hago? ¿En código? No, las voy a hacer usando modelos visuales. ¿Con qué herramienta? La voy a hacer con Pentaho Data Integration. Vale, tengo que hacer transformaciones. ¿Qué son esas transformaciones? ¿Cómo las hago? ¿Qué significa eso? ¿No? Bien, pues una transformación o transformation en Pentaho Data Integration no es más que un conjunto de pasos que se ejecuta secuencialmente y además está orientado por filas. Ese conjunto de pasos es, al final, fijaos, conjunto de pasos secuencialmente, verdaderamente. A ver, uno cuando da pasos, normalmente, por definición, das un paso detrás de otro, ¿no? Por lo tanto, son secuenciales, ¿no? Pero me reafirmo, ejecución secuencial.
Por lo tanto, significa que voy a ir ejecutando algo denominado pasos, primero uno, luego otro, luego otro, luego otro, ¿vale? Y orientado por filas. Ahora vamos a ver qué significa eso orientado por filas. Pero es que en Pentaho Data Integration también puedo crear un elemento, un artefacto, vamos a decir, que se llama trabajo, job en inglés, que no es más que un conjunto de transformaciones. Es decir, una vez que yo cree muchas transformaciones, pues a lo mejor, pues claro, si las pongo todas juntas, ocupan, digamos, visualmente mucho espacio, o dentro de una transformación hay cada una se ocupa de manera lógica de una tarea en concreto, de hacer ciertas transformaciones para conseguir algo en concreto. Entonces, me permite Pentaho Data Integration hacer una reordenación, gestionar las transformaciones en trabajos y poder usar esos trabajos como unidades de gestión de la transformación. Que me va a permitir también, por cierto, manejar errores. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor una transformación da un fallo en algún momento. Si la integro dentro de un job, lo que puedo hacer es que decirle que cuando hay una transformación que dé algún fallo, que maneje el error y que no se detenga, sino que tome una acción que me permita de alguna manera gestionar ese error, ¿no? Es interesante, ¿vale? A ver, incluso puedo hacer cosas como cuando ves un fallo, hazme esto, esto, esto y mándame un email para yo enterarme dónde ha dado el fallo con toda la información, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es interesante. Bien, vamos a pararnos primero en las... A ver, no quiero entrar mucho en detalle de los jobs, porque son algo que yo creo que a nivel de esta datatón tampoco vamos a usar, simplemente que sepáis que existen. Entonces nos vamos a centrar más en las transformaciones. Quizá en alguna transparencia aparezca alguna información sobre los jobs, pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta y porque lo podéis usar verdaderamente, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora en las transformaciones. Entonces, fijaos, las transformaciones, ese conjunto de pasos, forman un grafo acíclico dirigido. Y no os preocupéis que no vamos a hablar de matemáticas, ¿eh? Que si simplemente esto es para que veáis un poco la metáfora que hay detrás de esas transformaciones. Es un grafo, sabéis que un grafo se compone de nodos y aristas que unen esos nodos. Pues bien, es un grafo, es acíclico, quiere decir que no tiene ciclos. Y es dirigido porque quiere decir que esas aristas que van de nodo a nodo tienen una dirección, van de un nodo X a un nodo Y, ¿de acuerdo? Y no al contrario, del Y al X. Bien, entonces, acíclico que no tiene ciclos, es decir, que una vez que digamos, voy o recorre un camino, no puedo volver atrás por ese camino a ninguno de los nodos anteriores, ¿no? Esto de manera muy informal, ¿eh? Si estuvieran mis compañeros de matemáticas aquí, me criticarían muchísimo. O bueno, o del propio departamento de informática, porque esto de los grafos también en informática es algo que se ve bastante, que tiene mucha importancia, ¿no? Pero esto es muy informal y para que me podáis entender. Entonces, los nodos son, en Pentaho Integration, los pasos, que también se denominan steps. Lo pongo también en inglés la terminología, porque en dependencia de la versión que tengáis de Pentaho Data Integration, pues seguramente a lo mejor no está traducido y está en inglés, bueno, pues que sepáis que son steps. Y como hemos dicho que son dirigidos, habrá siempre un nodo origen, o pueden ser nodos origen, pasos origen o pasos destino. Y luego las aristas se denominan saltos o hops. Y la arista, que va siempre de un nodo origen a un nodo destino, es decir, de un paso a otro paso, conforma un flujo de datos, y esto es importante. Un flujo de datos. También de control, en verdad. Nos vamos a quedar con el flujo de datos. De tal manera que los datos pasan por ahí como si fueran tuberías, ¿no? Entonces, tenemos y voy a ver si veis mi puntero, tenemos, por ejemplo, este nodo de aquí, donde de este nodo, este paso, a este otro paso de aquí central, aquí hay un salto, donde hay un flujo de datos con el dato 1, sea lo que sea, por ahí pasa dato 1. Vale, aquí abajo tenemos otro paso, ¿de acuerdo? Origen, y el salto va hacia el paso destino con el dato 2.
Y aquí, bueno, pasa algo en este paso y hay un flujo dato 1, 2. Y fijaos, imposible que haya un ciclo, imposible volver hacia atrás, imposible volver hacia atrás. Bien. Bien, vale, y bueno, y en esos, vale, esto está muy bien. ¿Y qué pasa? Es decir, yo, el flujo de datos ya sé cómo funciona. El flujo es, ¿vale? Secuencial, va de unos pasos a otros, pero en esos pasos, ¿qué pasa en esos pasos? ¿Qué sucede ahí? Sucede que se ejecutan una serie de operaciones, unas funciones, una funcionalidad, ¿m? Sobre los datos que hay en ese flujo. De tal manera que, y esto de entrada, esto lo veremos luego, entrada, salida, etcétera, me voy a centrar en la imagen. Es decir, de tal manera que, por ejemplo, y aquí ya lo vais a ver claro con las imágenes, estoy convencido. Es decir, en este, fijaos, voy a ir hacia atrás. Aquí está el mismo grafo acíclico dirigido, pero sin nada más que sin funciones. Y me voy hacia una transparencia más y ya le pongo a ese paso la función a realizar. Entonces, tengo este paso que es un table input, es decir, una entrada de tabla, que significa pues que voy a recoger datos de una tabla, seguro. No sé cómo todavía, pero seguro. O debajo que tengo el CSV file input, es decir, que, bueno, evidentemente esto será, leyéndolo además, una entrada de ficheros CSV, por lo tanto ahí seguro que recojo datos de un CSV, perfecto. Y esos datos me los llevo a otro paso donde voy a hacer un join, es decir, voy a hacer una reunión que se llama, o una reunión, a ver, la traducción es reunión, verdaderamente, pero bueno, un join donde voy a combinar, entre comillas, de alguna manera, datos que vienen por el flujo datos 1 y datos que vienen por el datos 2. Y voy a tener un flujo de salida que voy a cargar en una Excel, porque uso un paso que se llama Microsoft Excel Output, ni más ni menos. Fijaos, entiendo que es sencillo de interpretar, porque no hay nada más que leer, no hay nada más que hacer que leer y ya lo entendemos. Otra cosa es que ahora veamos cómo diseñarlo, pero lo estamos entendiendo. Bien, fijaos, y me falta una cosa importante, y es una cosa igual, es decir, son cuestiones muy tontas, vamos a decir, pero creo que conviene tenerlas en cuenta a la hora de diseñar estas transformaciones. Y hasta ahora hemos visto la ejecución secuencial, ¿de acuerdo? Y yo creo que me habéis entendido, ¿no? Esa ejecución secuencial paso a paso. Pero ahora faltaría, ¿qué significa esto de que sea la ejecución orientada a filas? Pues no significa nada más ni nada menos que los pasos hacen operaciones sobre los datos fila a fila. O sea, una fila, la operación se ejecuta. Otra fila, la operación se ejecuta. Y no hay, a priori, y digo a priori porque hay alguna funcionalidad, algún paso de Pentaho Data Integration que sí que trasciende las filas, pero no voy a entrar en ese detalle porque sería mucha más explicación. Es decir, no hay ningún paso, exceptuando esto que os he dicho, que pueda, para operar en una fila de datos, ir a otra fila de datos a recopilar algún dato. No, es fila a fila. Si queremos datos de otra fila, previamente los tenemos que incorporar en la fila que toca. Por ejemplo, haciendo un producto cartesiano o lo que sea, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de esto sencillo. Fijaos, ejecución secuencial orientada a filas. ¿Qué significa? Que si yo tengo un fichero CSV como este que tenía antes, y lo que quiero, estoy haciendo un paso, estoy ejecutando un paso que lo que hago es, de la fecha de nacimiento, obtener solo el año de nacimiento. No me interesa el mes, no me interesa el día, solo el año. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que aplicar una función ahí, vale, la aplico. Tengo una función que hace eso, obtiene el año, perfecto. ¿Y cómo la aplico? Fila a fila, así. Primera fila, la cabecera. Uy, es la cabecera. Aquí no tengo datos, por lo tanto aquí no la aplico. Vale, no la apliques. Segunda fila, la fila de Pepe. 12 de agosto del 84. Me quito el 12 y me quito el agosto. Me quedo con el 84. Ahí está. ¿Vale? Siguiente fila, María. Me quito el 13, me quito el abril. Me quedo con el 90. Vale. ¿La fila de María sabía algo de la fila de Pepe? No. No sabe nada.
De hecho, si yo quisiera, por ejemplo, ahora decir, venga, ahora voy a calcular la diferencia de edad entre María y entre todos y Pepe. Y la voy a poner como una nueva columna de datos. Venga, pues muy fácil. 6. Entre el 84 y el 90 hay 6. Por lo tanto, pongo 6. Pues así no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la información de la fecha de nacimiento de Pepe no está en la fila de María. Está en una fila anterior. Primero me la tengo que traer a la fila de María. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y luego, bueno, la fila de Ana, que seguiría el mismo criterio. Bien. Como luego vamos a tener un descanso y tal, luego veo un poco si tenéis alguna pregunta ahí en el chat o lo que sea, y antes de empezar después del descanso la solventamos, ¿vale? Esto es, a ver, os decía que es algo muy tonto, es sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Muy bien. Entonces, fijaos, hablábamos de los saltos. Los saltos conectan pasos, origen y destino, permiten ese flujo de datos, también de metadatos, es un flujo también de control. Y los saltos son los que determinan ese flujo de datos. Cada uno se ejecuta, esto nos da igual un poco, cada uno tiene un hilo propio de ejecución. Estamos hablando de que Pentaho Data Integration está basado en Java, entonces se ejecuta cada uno en su propio hilo, etcétera, etcétera. Esto en verdad da igual. Y los saltos es importante saber que se pueden habilitar o deshabilitar haciendo clic encima del salto. Un único clic encima del salto hace que se habiliten o inhabiliten. También es interesante una cosa, fijaos, vale, tengo flujo de datos y van de un paso a otro paso. Y si tengo de un paso 2 pasos de salida, es decir, 2 saltos, uno que va a un paso y otro a otro, como son estos ejemplos, ¿qué hago con los datos? Pues puedo hacer 2 cosas. Puedo copiar todos los datos de salida del paso origen a cada uno de los destinos, y eso se denomina copiar los datos, o puedo distribuirlos. Es decir, que, fijaos, en este caso distribuir, ¿qué hace Pentaho Data Integration? Manda, bueno, en este caso que hay 2 pasos de salida, manda 50% de los datos por un sitio y el 50% por otro, ¿vale? De manera random, de manera aleatoria, ¿vale? Bueno, esto puede ser interesante en alguna ocasión, sí, no para nosotros en esta Datatom, pero sí que puede ser interesante, por ejemplo, para distribuir el procesamiento de los datos en un clúster de máquinas, si hago un procesamiento usando ciertas algoritmos o ciertos procesos bueno, que tienen que ver con el tema del Big Data, etcétera, ¿no? Hadoop, etcétera, ¿no? El MapReduce, algo así. Bien, lo podría hacer, pero no es el caso. Pero que lo sepáis que existen estas posibilidades. Lo digo sobre todo, más que para que lo uséis, para que evitéis usar a lo mejor la distribución cuando no toca. Porque pensad que os pueden salir resultados extraños que de repente digáis, ostras, he perdido datos. ¿Qué está pasando? He perdido datos. No es que hayamos perdido datos, es que se han distribuido en lugar de ser copiado. Entonces hay datos que no se han procesado como nosotros pensamos, ¿vale? Lo hago más para evitar posibles fallos que para que lo uséis, porque no creo que lo vayáis a usar de manera distribuida, creo. Bien, y luego lo que hablamos de los trabajos. Bueno, no voy a entrar en detalle de los trabajos, que sepáis que existen, que se pueden crear no solo transformaciones, sino trabajos, y que sirven para gestionar toda la ejecución de las transformaciones. Es interesante. No voy a entrar en detalle porque creo que tampoco es preciso que los uséis para la Datatom, por lo tanto, que sepáis que existen y que la persona que tenga interés puede indagar un poco más. Bien, bueno, aquí tenéis las entradas de un trabajo que son de varios tipos. Los saltos de un trabajo son flujos de control. Aquí sí que son solo de control, no de datos, porque al final se trata de gestionar la ejecución de transformaciones, no se trata de que haya datos. Por lo tanto, y hago un pequeño inciso, si queréis mover datos de un trabajo a otro, pues tenéis que usar ciertas variables globales que usa Pentaho Data Integration por ahí, ¿vale? Bueno, que se llama result, y que tengo varias funcionalidades en un trabajo como son en una transformación como son copy rows to result, copiar filas a resultado, o get files from result. No es, pone files pero me he equivocado, es get rows from result, que es obtener
filas del resultado. Bien. En los trabajos también podemos poner condiciones. Fijaos aquí, pues si una transformación se ejecuta bien, pues que siga la siguiente. Y si se ejecuta esta, pues nada, ok, está todo ok. Pero si no se ejecuta bien, mandas un email. Mandas un email, es decir, bueno, pues cuestiones de gestión de esa integración de datos. Bien. Y ahora, simplemente, antes de pasar un poco ya a harina a lo que es la herramienta. ¿Cómo se almacenan estas transformaciones y estos trabajos también? En ficheros XML. Son ficheros XML que tienen una extensión KTG para el caso de las transformaciones de Kettle Transformation o para el caso del trabajo KJB, de Kettle Job. Y son ficheros XML. ¿Y cuándo se genera ese código Java que hablábamos? Cuando abrimos con Pentaho Data Integration, con Spoon, esta herramienta que os decía, ese fichero XML y lo ejecutamos, por ejemplo. También lo podemos ejecutar con alguna de las otras herramientas que veíamos antes. Cuando ejecutamos esa transformación, se genera código Java y se ejecuta. ¿De acuerdo? Muy interesante. Pero lo que estamos almacenando es un XML. Bien, entonces, vamos a ir directamente... Bien, sí. Vale, vamos a ir directamente. Os voy a compartir... antes del descanso quedan unos 20 minutos. Entonces, simplemente yo os voy a mostrar, y aquí lo tenéis en las transparencias también. Esta es la interfaz de Spoon. Aquí es un poco pues los pasos cómo se añaden con drag and drop, con doble clic para ver la configuración del paso, etcétera. Y vamos a ver un ejemplo del CSV File Input, ¿de acuerdo? Es decir, de cómo leo un CSV, cómo extraigo un CSV. Y luego hacemos el descanso. Y ya continuamos, vamos a ver ejemplos concretos de pasos y vamos a hacer un ejercicio. Y a ver, la idea es que también luego hicierais vosotros un ejercicio al final, pero yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio y luego me quedo a disposición para resolver vuestras dudas que podéis tener alguna de cara a la Datatón, ¿de acuerdo? Voy a compartir entonces. Bueno, de hecho voy a mirar primero por si tenemos algún... Vale, creo que no hay ningún... Vale, perfecto. Veo que está ahí por aquí información sobre Pentaho. Perfecto. Bien. Pentaho es parecido a Power BI. Tengo ahí la pregunta. Power BI es una herramienta de Business Intelligence genérica, que tiene unas funcionalidades también, entiendo, de integración. Y entonces la funcionalidad de integración sí, es similar. Pentaho es en abierto, totalmente. Pero Power BI tiene más cuestiones. También es verdad que Pentaho está Pentaho Data Integration, pero luego está también el Pentaho Business Intelligence Server, creo que se llama ahora, con toda la funcionalidad de análisis, etcétera, etcétera. En fin, hay diversas herramientas, ¿no? Todo es una suite. Pero vamos a ver, fijaos esto, y voy a abrir una nueva para no agobiaros. Fijaos, bueno, esto es Pentaho. Perdón, esto es Spoon, que es una herramienta de Pentaho Data Integration que me va a permitir hacer esas transformaciones. Entonces, fijaos, si quiero crear una transformación, me voy a fichero, nuevo, transformación. Fijaos que tengo aquí el trabajo también, pero me voy a transformación. Y aquí está mi nueva transformación. Bien, tenemos el panel de la izquierda, que es el panel donde están todos los pasos, es el panel de diseño, y luego el canvas de la derecha, que es donde voy a poder diseñar esa transformación. Bien, entonces, en el panel de diseño yo puedo elegir, puedo abrir, o sea, los pasos están en carpetas, ¿de acuerdo? Y yo puedo elegir funcionalidades que necesito, es decir, pasos, y llevármelas al canvas. Puedo hacer drag and drop, es decir, puedo, por ejemplo, quiero añadir constantes. Puedo pinchar, botón izquierdo del ratón y sin soltar, llevármelo al canvas. Pero también puedo hacer doble clic. Por ejemplo, hago una calculadora, hago doble clic en la calculadora y me va a aparecer en el canvas. Ahí está. Y de hecho, ¿ves? Aparece y me lo une ya directamente. Cuestiones interesantes. Fijaos, esto es un paso.
Vale, para que lo veáis mejor, ¿vale? Esto es un paso, añadir constantes. Esto es otro paso, calculadora. Aquí sale el flujo de datos de uno a otro. Este es el hop, el salto. Si puedo inhabilitarlo, ¿cómo? Hago un clic encima y se me pone gris y está inhabilitado. ¿Para qué sirve esto? Por aquí, cuando esté inhabilitado, no se va a producir ningún flujo de datos desde el paso de origen al destino. Y es muy útil cuando estoy diseñando transformaciones y estoy viendo si hay un posible fallo y no quiero que haya parte de la transformación que se ejecute. Entonces lo puedo deshabilitar. Y lo habilito otra vez haciendo clic. ¿Vale? Clic y doble clic. Habilito, clic, deshabilito. Si quiero eliminarlo, botón derecho, eliminar salto. ¿Vale? Y ahora voy a ver también, vamos a ver cómo se crea un salto de un paso a otro. Porque es muy fácil, pero también tiene su parte, su truco, ¿no? Nos podemos poner encima del paso, ¿de acuerdo? Y fijaos que se abre un pequeño menú contextual abajo, que son, bueno, fijaos, estos son, ahora veremos para qué sirve cada botón, pero me interesa sobre todo este del cuadradito con la flecha hacia la derecha, porque si hago clic encima de ahí sin soltar, ¿veis? Que aparece un salto, un salto nonato todavía, es decir, está ahí el salto, pero ¿qué necesita el salto? Desde el origen, un paso destino. Me voy a la calculadora, me pongo encima, se va a iluminar y voy a decir, este es el que quiero yo. Suelto y ya lo tengo. ¿Vale? Así es como se hace, poniendo encima y fijaos que puedo poner muchos. Bien, vale. Luego, por ejemplo, bueno, estos botones, por ejemplo, pues puedo, por ejemplo, ¿veis? Si yo hago clic en el lapicito, son las propiedades del paso, pero es lo mismo que si hago doble clic, perdón. Si hago doble clic encima, ¿vale? Me sale exactamente lo mismo. También puedo, fijaos, voy a hacer otra cosa, voy a, pues no sé, ADXML, yo qué sé, cualquier cosa. Lo meto aquí. Fijaos, voy a hacer lo siguiente, para enseñaros a cómo se hace esto de distribuir, copiar, flujos de datos. Creo el salto, ¿vale? Y entonces, fijaos, de hecho, me avisa Pentaho eso, me dice, el paso añadir constante tiene dos pasos destino. ¿Qué quieres hacer? ¿Distribuir filas o copiar filas? Pues mira, quiero distribuir. Uy, me he equivocado, no quería distribuir, quería copiar. ¿Cómo he hecho el vaya fallo? ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Botón derecho encima del paso y hay una opción que es movimiento de datos. Y ahí pone, bueno, round robin es el distribuir, ¿eh? Lo que pasa es que como usa un método round robin, le han puesto round robin, pero bueno, debería ser distribuir. Pues paso a copiar. Y paso a copiar y se me van a ver los iconitos del copiar en el salto. Ahí lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Veis? El botón derecho es lo mismo que hacer aquí el clic en la hoja dentada, en la rueda dentada de aquí, ¿vale? Lo mismo, para el movimiento de datos y cambiarlo, ¿vale? Y el doble clic que hemos dicho encima del paso es lo mismo que este lapicito de aquí, ¿vale? Muy bien, ahí lo tenemos. Bien, entonces, bueno, voy a cargarme todo esto y lo que voy a hacer es vamos a ver un dato en concreto, un CSV File Input, este de aquí. Me voy a traer el CSV File Input y lo que vamos es a leer un CSV. Fijaos, vamos a hacer la primera, os voy a comentar yo la primera transformación. CSV File Input, vale. Doble clic. Lo primero que necesito es un fichero CSV, evidentemente. Me voy a traer uno de aquí, de los ficheros que tengo en el... Ahora después lo vemos, ¿eh? No, un CSV que tengo, ¿vale? Luego vamos a ver esto. Entonces, pues aquí me voy, creo que estaba en Files, CSV, pues este mismo, ¿vale? Lo abro. El delimitador en la coma, creo que sigue en la coma. Y bueno, lo demás, mira, mirad, hay un montón de propiedades, pero no voy a deciros ninguna es porque puede ser complicado. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es este del Lazy Conversion. Lazy Conversion al final es una opción que tiene Spoon, Pentaho Integration, basada al final en Java también,
por el tema de ser más eficiente y manejar los tipos de datos de una manera concreta. Entonces, si alguna vez os da algún error de manera posterior a este paso del CSV File Input de tipo de datos, es porque seguramente estáis usando un paso que no le gusta eso del lazy conversion. Entonces, directamente lo quitáis y ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Funciona igual, exactamente. Le digo si tiene cabeceras o no. Esto sí que es importante porque acordaos que hay CSVs que no tienen cabecera y otros que sí. En este caso sí que la tiene cabecera. Y luego otra cosa que puede dar un poco de problema es, bueno, el formato, porque el CSV acordaos que es un fichero de texto. Entonces el formato puede ser en DOS o en Linux o mezclado, porque sabéis que en DOS el enter y el retorno de caso es el mismo carácter, pero en Linux son 2 caracteres. Al final es un poco más, en fin, es curioso, pero lo podéis dejar en Mixer y ya se encarga él de gestionarlo. Y luego otra cosa interesante es el file encoding, que podéis poner el que queráis, pero muchas veces cuando encontréis caracteres extraños, cuando hayáis leído un fichero de texto, CSV, es porque seguramente no habéis escogido la codificación del fichero, cosa bastante importante. Por cierto, metadato que en muchísimas ocasiones no se añaden los portales de datos abiertos. Entonces vamos un poco ciegos en cuál es la codificación del juego de caracteres que se usa para este fichero. Y es complicado. Complicado, calienta mucho la cabeza, pero bueno, normalmente su UTF-8 soluciona las cuestiones. Y ahora le tengo que indicar qué campos tiene este CSV. Lo puedo hacer a mano. Pues el primer campo, no sé qué, perfecto. Pero tenemos un traer campos, que el traer campos lo que hace es decirle dentro de ese fichero un conjunto, unas líneas de datos que va a hacer, que va a verificar y nos va a decir qué columnas tiene ese fichero. Le doy OK y ahí tenemos. Y además intenta inventar el tipo de dato e intenta inventar también, o intenta adivinar, mejor dicho, la longitud, formato, etcétera. Cuestiones aquí. Yo, recomendación, a mí me gusta siempre que todos sean string. Y no me gusta nada lo que hace Pentaho, que en algunas versiones como esta que estoy usando yo, no me deja saltarme el escape, el sample que hace con los datos. ¿Por qué? Porque al final estamos en un fichero de texto. Ya en estos momentos yo sé que son string. O sea, seguro que van a ser cadena de caracteres. Ya luego veré, me preocuparé de lo que va a ser, ¿de acuerdo? Y otra cosa interesante es que el trim, es decir, el recortar espacios vacíos, lo puedo hacer también y lo puedo hacer a la izquierda o a la derecha. En verdad voy a recortar espacios vacíos tanto en derecha e izquierda. Esto es muy interesante también, porque a lo mejor tenéis algún espacio por ahí y luego cuando estáis haciendo una comparación o cualquier cosa, resulta que no funciona por un espacio vacío que hay hacia la derecha o hacia la izquierda, que no tiene por qué estar. Dale. Vale, y bueno, voy a previsualizar, porque hay un botón siempre en los datos, siempre, no siempre, en muchos pasos de previsualizar lo que está pasando. Bien, me ha leído la ciudad, el estado y el postal code. Me está leyendo todo muy bien, perfecto. Le doy OK y aquí ya tengo esto. Ya tengo mi primera transformación que se compone al final de un CSV File Input simplemente, tampoco mucho más. Fijaos, ¿qué puedo hacer? También puedo, si me pongo encima de un paso de cualquiera de las transformaciones, en este caso como solo tengo uno, botón derecho, Preview, y puedo hacer una previsualización de los datos. A ver, ¿qué está pasando por aquí? Fijaos, pues mira, sí, estos datos son los que tenía, los que no tenía, va bien, va mal, etcétera. Puedo conseguir más filas de hecho o puedo parar. Y cuando ejecuto algo, eso es lo mismo lo mismo, sí. También en lugar de previsualizar puedo darle al botón este como si fuera de play, de ejecución, y entonces se ejecutaría la transformación, ¿de acuerdo? Puedo ejecutar la transformación, tengo que guardarla primero para poder ejecutarla, ahora después la guardaré, pero simplemente porque el ejecutado es el mismo, por lo que quiero explicar. Cuando se ejecuta o se previsualiza algo de la transformación, me aparece en la parte de abajo del canvas una ventanita de resultados de ejecución, donde tengo el login de lo que está pasando, que está muy interesante por si hay algún fallo.
la historia de ejecución, algunas métricas de cada uno de los pasos, lo que leen, lo que escriben, lo que hacen, ¿no? Digamos, y luego, sobre todo, el preview data lo tengo aquí directamente. Aquí puedo ver los datos que están pasando por ahí. Luego es interesante también que esto, ¿no? Bien, fijaos, vamos a hacer una cosa para terminar. Hemos visto ese CSV File Input y esa es la entrada, ¿de acuerdo? La entrada. La transformación, fijaos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos en una ciudad un estado, postal code, es más que nada por hacer algo, vamos a hacer algo, no vamos a hacer nada, la transformación la vamos a dejar, pero sí que vamos a hacer una salida, un load, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es irme tengo esta entrada y lo que quiero es pasarlo a un Excel, me apetece, vamos a hacer un Excel. Entonces, creo la salida Excel, la 1, ¿de acuerdo? Y la salida Excel, que la voy a crear, a ver si tengo por aquí el datatón este. Vale. La voy a crear aquí. En este directorio que tengo aquí de datatón, voy a crear un Excel. El nombre del fichero pues va a ser pues, el que sea, pero primero tengo que poner el directorio, ¿vale? File de prueba, como sea. El XLS, perfecto. Aquí tengo diversas opciones que no voy a tocar nada. El contenido, puedo decirle que quiero una cabecera o que no. Bueno, y los campos. Voy a traer los campos, son los campos que tenía, ni más ni menos. Ok, creo que no me equivoco en nada. Voy a guardar la transformación. La voy a guardar, de hecho, voy a guardarla aquí, pero me voy a copiar esto para luego que no me pierda. Vale. Un momento. Ahora, disculpadme un momento, porque es una tontería muy tonta, ¿no? Los tengo que tomar un café ahora mismo, creo. Ya me lo marca el indicador. Vale, nada. Aquí lo tengo. Voy a guardar la transformación como prueba 1. ¿Vale? Prueba 1. Vale, esa es la transformación. Vale, y ahora la voy a ejecutar. ¿Qué pensáis que va a salir? Bueno, pues está claro, ¿no? Si leo un file input y me saca un Excel y me lo va a crear aquí, en este, fijaos, aquí de momento no hay nada, solo está la transforma, el KTR y tal. Pues lo voy a ejecutar. Mira, además lo voy a ejecutar así para que veáis. Esto es como hacer magia en directo. Esto ya ahora me siento como un mago de estos famosos de la tele. Venga, vamos a ejecutar. Ejecutamos. Y aquí me va a aparecer, ¿veis? Uy, ha aparecido aquí, file prueba. Muy bien, magia. Como Juan Tamarit, que me gustaba a mí. Venga, abrimos y debe tener el mismo contenido. Bueno, esto es... está bloqueado para editarlo por otro usuario. Vale, solo lectura. Abrir de todos modos. Vale. Bueno, ha pasado algo porque la generación me ha dado unos, no sé, fijaos lo que ha hecho, ¿no? Las cosas de aquí muy extrañas. Vamos a ver por qué ha dado. De hecho, es que me ha dado un problema ahí que no sé. Esto voy a quitarlo. A ver. Vamos a ver. Salida Excel. Cabecera, codificación. De hecho, fijaos, seed name. Yo el seed name le he puesto que es seed 1, pero me ha dado otro. Y campos, string. Este comportamiento no sé por qué lo está haciendo, sinceramente, pero... Porque fijaos, el nombre de la hoja le he puesto que sea este. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. File prueba. Bueno, vamos a ejecutarlo otra vez, a ver. Cosa un poco extraña, ¿eh?
Vale, no, ya sé lo que ha pasado. Sé lo que ha pasado. Que lo he querido abrir antes de que finalizara. Vale, ahora está. Me he emocionado, me he emocionado y no sé qué he hecho. Vale, ahora. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Disculpadme porque antes, a ver, para que me entendáis lo que ha pasado. Habéis visto que ha tardado unos segundos en crearse el Excel, ¿no? El fichero Excel. Yo lo he intentado abrir antes de que terminara la ejecución de SPUM, de Pentaho Data Integration. Por eso me ha dicho, oye, cuidado que hay lo quieres abrir de solo lectura porque hay algún otro proceso que está ahí, que tiene el recurso, el fichero. Y yo le he dicho que sí, y he pasado de todo, como me he puesto nervioso, ¿no? De la magia. Bueno, en fin, fuera de bromas. Ahora sí que funciona, ¿vale? Ahora sí que está funcionando como tiene que ser, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahí lo tenemos. Disculpadme. Vale. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Hacemos ese descanso, ¿de acuerdo? Son y media. Si queréis, no sé, Toñi, ¿estás por ahí media horita de descanso, por Ahí ejemplo, estoy, para un sí, café? lo que tú consideres. Sí, Dejamos media horita. Entonces, ahora son y 27, pues a las 6 sí, a las nos 6 menos, vemos a de las 6 menos nuevo. 5 ya estoy por A aquí, las 6 menos ¿de acuerdo? 5 volvemos a conectar. De momento vuelvo a dejar de grabar. Muy bien, Nos vemos en un rato para ya comenzar con vale. un ejercicio, ¿no, Sí, Norberto? sí, bueno, haremos, voy a hacer un repaso de los pasos y luego lo que vamos a ver es ejemplos, o sea, Pentaho a ti interesa entrar en multitud de ejemplos. Entonces vamos a ir viendo muchos ejemplos de pasos de diversas funcionalidades y luego haremos un ejercicio. Vale. Esa es un poco la idea. Ir pensando también en vuestros proyectos de Dataton cuestiones que a lo mejor o funcionalidades de ese procesamiento de datos que podéis hacer, que si tenéis alguna duda. Si no tenéis ninguna duda ahora, no pasa nada. Me enviáis la duda cuando la tengáis. Es decir, la competición es hasta mayo. Es decir, a lo mejor la duda la tenéis en abril. Pues me pasáis la información y yo os intento ayudar sin problemas.